Bienvenido, queridos hermanos, a esta segunda parte del tema Los padres de la iglesia griegos del siglo IV. Queremos darle la bienvenida nuevamente porque nos damos cuenta que ustedes están muy interesados en seguir nuestro curso de Historia de la Iglesia, ya que esta experiencia nos ayuda a crecer en nuestra fe y volver a nuestras raíces. Ellos lucharon por su fe, ellos dieron testimonio de vida, por lo tanto para nosotros son muy valiosos. Oremos. Señor Jesús, a lo largo de los siglos has suscitado hombres y mujeres que han acogido con humildad y fuerte compromiso tu llamado incluso hasta la muerte. Te suplicamos que al igual que estos mártires, vírgenes y santos, vivamos en favor, con fervor nuestra fe, la defendamos con valentía y sepamos llevarla a los hombres y mujeres del día de hoy. Amén. 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 Gracias, Vero. Queremos recordarles algunos de los aspectos fundamentales de los cuatro padres que vimos en el tema, en la primera parte de este tema. A los cuatro podríamos decirle, principalmente a tres de ellos, los llamamos defensores de la fe, defensores del Concilio de Nicea, del misterio trinitario, de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios uno y trino. Ellos arriesgaron su vida, ellos sufrieron destierros, especialmente San Atanasio, 20 años desterrado. Otros tuvieron que dimitir de sus cargos, como San Gregorio Nacianceno, por las divisiones que se producían internamente en la iglesia. Otros fueron desterrados como por conflicto en la corte imperial. Pero también hay un área muy impresionante de todos estos padres, su amor al prójimo, su preocupación por la gente más sencilla, más pobre, más vulnerable. Hay unos textos maravillosos de los padres de la iglesia que no alcanzamos a leerles, pero que ustedes pueden encontrar en textos donde dice el pobre va a vender a su hijo al mercado y tú ni siquiera le das un pan cuando pasa por tu casa. Tú dejas los caballos de los cuadras tienen arreos de oro y el pobre que está en tu puerta no tiene ni pan para comer. Tremendamente. San Basilio llegó incluso a fundar una ciudad de la misericordia donde podía atender a niños, jóvenes, ancianos, viudas, enfermos, para atender a sus necesidades. Así que animémonos a conocer más nuestros padres de la iglesia del siglo IV. Bueno, todos son interesantes, pero ahora los del siglo IV. Les vamos a presentar entonces el PowerPoint. La segunda parte, entonces, los padres de la iglesia griega del siglo IV. Esta, me acordé del nombre, son las chimeneas de las hadas, que se llaman, que están en la Capadocia y que hoy en día son visitadas por los turistas como lugares originales, muy especiales, pero que antiguamente fueron habitaciones y algunos fueron capillas donde vivieron a veces me decían en un texto, incluso vivían cristianos y musulmanes positivamente en encuentro, después discreparon y se enfrentaron y se fueron los cristianos. En el Imperio Romano de Oriente, esta división que hizo Teodosio en el año 395 consagró esta diferencia cultural que ustedes observan aquí, donde se ve estas tres grandes regiones. Todo lo que es la Grecia, en la península de los Balcanes, después el Asia Menor, donde está la Capadocia, hoy Turquía, sector de Siria,
Siria, ¿no es cierto?, donde estaba en esa época Antioquía, que era uno de los patriarcados, Palestina, donde está Jerusalén, y Alejandría, donde es de Egipto. ¿Ah? Ese es el contexto, el espacio físico donde vivieron los padres que vamos a estudiar. Y llegamos entonces a San Gregorio de Niza. Me parece que esta es una foto de los tres padres capadocios. Pastor, San Gregorio de Niza. Ahí están indicados, ¿cierto?, el periodo que le corresponde vivir. Obviamente estamos estudiando el siglo IV de nuestra era, el año 335 al 385. Un varón de 50 años. Padre de la Iglesia Oriental. Ese extenso territorio que hemos visto, extenso, ¿verdad? El imperio en sus dos áreas, el imperio en su sección oriental. Y en estos lugares donde estos padres ejercieron destacada influencia. Como ya hemos dicho antes, eran influencers, la palabra moderna que sí, se usó. Eh, tenían seguidores, adeptos que le seguían en sus ideas, pero también habían personas contrarias a la misma. O sea, tenían que ser capaces de contestar sus acusaciones, refutarlas. Era un trabajo permanente. Si hoy sentimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y algunos agregan también evangélica. Pero consideramos siempre que la Iglesia es una, y con las dificultades que tenemos, porque hay toda una institucionalidad de los 20 siglos. Imaginémonos cuán difícil era en esa época, que todavía no tenía un reconocimiento sí, eh, como lo tenemos ahora precisamente. Por eso que destacamos la obra de estos hombres, entre ellos San Gregorio de Niza, que tuvieron que lidiar con aquellas realidades. Y cada uno fue llamado por Dios para dar testimonio con sus capacidades. La vocación cristiana era hecha, pero ¿cómo iban a influir sobre el otro? Y este amigo, San Gregorio de Niza, va a tener una labor, digamos así, de orden catequético. La escuela de Alejandría tenía precisamente una escuela, era destacado por aquello. Él entonces, siendo un hombre de reflexión, también de contemplación, ¿eh?, era un hombre que se dedicó al estudio y expresó precisamente lo que él pensaba de la fe. Hay un libro de él que se llama Discurso Catequético, pero en donde también él defiende la fe trinitaria, la va a defender. Eh, Su trabajo está, y aquí la hermana Isabel nos puede ayudar, va a refutar, ¿verdad?, lo que se llamó luego apolinarismo. Él fue quien tuvo que lidiar con aquellas personas con su fe errada. Se dedicó precisamente a corregir, porque sabía que estaban en el error. Aún así, sorprende, a mí me ha sorprendido, que siendo un hombre de contemplación, un hombre de iglesia, amigo de San Basilio, del otro Gregorio, eran parte de estos hombres, ¿verdad?, que se unían, que se nutrían, que discutían entre ellos a partir de lo que querían hacer, dar testimonio de su fe y defender la fe trinitaria del Concilio de Nicea. Lo que me ha sorprendido es que a él no se le dio el título de doctor. ah, Pero yo digo, pero ¿por qué no se le dio? Ni en su época y tampoco a posteriori tampoco se le concedió.
porque es un hombre que enseña la fe, que es maestro. ¿Ah? No sé qué hubo por ahí que entorpeció que se le reconociese por ahí, pero que es un maestro, definitivamente lo es, y que defiende su fe y trata de que los que están cerca, ¿verdad?, sepan qué es la fe cristiana. Por eso su obra, ¿verdad?, el discurso catequético, se encuentra en algunos libros de historia, hay registro en parte de lo que esto sería, pero definitivamente es uno de los grandes. Definitivamente yo quedo admirado por este hombre que brilló en la Iglesia Oriental, cuyas luces hasta hoy día llegan hasta nosotros. Quisiera, bueno, Graciela, si me lo permite, destacar algunas frases que para mí me resultan muy significativas de San Gregorio de Niza. Es una afirmación bonita, se las leo. Ha llegado el reino de la vida y ha sido destruido el imperio de la muerte. Ha hecho su aparición un nuevo nacimiento, una vida nueva, un nuevo modo de vivir, una transformación de nuestra misma naturaleza. ¿Cuál es ese nuevo nacimiento? El de los que nacen, no de la sangre ni del deseo carnal, ni la voluntad de hombre, sino del mismo Dios. Un reflejo de espiritualidad, de tomar conciencia de ese nuevo nacimiento en el Señor, en Cristo. ¿Ya? Y él apela, interpela, ¿verdad?, que vivamos ese nuevo nacimiento. Y eso me recuerda también a Pablo, dice, el hombre viejo, ¿ah? El hombre viejo. Y él, ¿verdad?, nos recuerda a vivir y dar testimonio del nuevo nacimiento. Eh, ¿Qué diría usted, pastor, que así, en sencillo, lo más central del pensamiento o del testimonio de Gregorio de Niza? Para mí eso es espiritualidad. Ya, ¿Ah? Su espiritualidad, una espiritualidad que lo trascienda a él y lo testimonia con su vida, con su oración, con su práctica litúrgica y también con su escrito. Es un hombre de piedad, es un hombre que quiere vivir esa la nueva espiritualidad del nuevo nacimiento. Es algo que me conmueve, me conmueve. gracias, sí, realmente. Bien, llegamos a San Cirilo de Jerusalén, otro de los patriarcas de esta ciudad santa. ¿Mónica? San Cirilo de Jerusalén nace en una ciudad cercana a Jerusalén el año 315. Era de padres cristianos que lo educaron desde temprana edad en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, tenía él un vasto conocimiento de esto y fue ordenado sacerdote por San Máximo, que en ese tiempo era obispo de Jerusalén. Mm, Y él le encomendó la catequesis de los catecúmenos, de los que se iban a bautizar. Entonces, posteriormente, él sucede a San Máximo en el obispado y es obispo de Jerusalén, donde sigue, ¿cierto?, dándole acento a esta vocación que él tiene para la catequesis. Durante un periodo, San Cirilo fue partícipe de las ideas del semi-arrianismo homoiusiano, que proclamaba que Jesús era de naturaleza semejante al Padre. Pero pronto abandona esta creencia y se hace un acérrimo defensor del concilio de Nicea, o de Nicea, defensor de la doctrina trinitaria. Esto le inspira para escribir varios escritos de catequesis, 19 catequesis, donde habla de
sobre la penitencia, el bautismo, la Eucaristía, el credo explicado frase a frase. Y su lenguaje era lleno de cálido amor pastoral, expresado de manera sencilla y dirigido a los catecúmenos que tenía a su cargo. En general, sus catequesis explicaron los ritos de los sacramentos de iniciación cristiana. En el principio de su episcopado, él escribe una carta a Constantino, que se conserva hasta el día de hoy, donde manifiesta una vivencia que tuvo él y en general todos los habitantes de Jerusalén, que es bastante sobrenatural. Sucede que hacia la hora tercera, dice, apareció en los cielos una gran cruz iluminada encima del Gólgota, que llegaba a la sagrada montaña de los Olivos. Este suceso fue visto no por 2 o 3 personas, sino por toda la ciudad. Permaneció visible por varias horas y más brillante que el sol, describe San Cirilo en esta carta. La ciudad entera se llenó de temor y admiración, y ante tal portento corrieron a la iglesia alabando a Cristo Jesús, único Hijo de Dios. Él, al ser testigo, escribe este testimonio y lo envía a Constantino, y esto se conserva. Ya. San Cirilo participó en el año 381 en el Concilio de Constantinopla, y de él se dijo en esa ocasión: valiente luchador para defender a la Iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Fallece el año 386 y el Papa León XIII lo nombra doctor de la Iglesia en el año 1883. Hubo mucho tiempo para nombrarlo doctor por este pasado que él tuvo de semi-arriano. Eso fue muy discutido, entonces finalmente en este año se le nombra doctor de la Iglesia. Un texto que refleja su conocimiento es el que voy a leer ahora, que está en pantalla. Nuestro Señor Jesucristo vendrá de los cielos y vendrá hacia el fin del mundo en el último día, porque este mundo tendrá un fin y el mundo creado será renovado, puesto que efectivamente la corrupción, el robo, el adulterio y las faltas de toda clase han llegado a toda la tierra, y la sangre sucede a la sangre derramada en todo el mundo. De Oseas 4:2. Y para que esa admirable morada no quede llena de injusticia, ese mundo pasará y se inaugurará uno más bello. Lindas palabras. Tremendo, ¿ya? Jerusalén. Parece Sí. que lo escribió hoy día, oye. Sí, hoy día mismo. Pero como él va a hacer nueva todas las cosas, Dios mediante. Oye, Mónica, parece que San Cirilo hace una definición de lo que significa la fe católica. No sé si tú viste algo, encontraste algo sobre eso. Sí, San Cirilo de Jerusalén desarrolla el concepto de católica. Católica viene del griego, que significa universal o universo. Y desarrolla este concepto de universal en varios sentidos. Universal porque es una doctrina, ¿cierto?, dirigida a todas las naciones, o sea, para el mundo entero. ¿Ya? También es para la gente de todos los lugares y en todo tiempo y lugar. También enseña las verdades que todos deben conocer, las verdades que van dirigidas al mundo entero. Invita a todos a acceder a la salvación, nos muestra un modo de salvación
a todos los habitantes de la tierra. Por eso es que se dice que es universal. Ah, lindo, gracias. Súper. Gracias, Mónica. Bueno, llegamos al tercero de los padres, San Juan Crisóstomo. Susana. Bueno, a propósito de la muerte del Papa emérito Benedicto en estos días, estaba leyendo sobre él y encontré una homilía del año 2007, en la cual él comenta de San Juan Crisóstomo y fue providencial para la inspiración que se plasma en el comentario que voy a hacer ahora. San Juan Crisóstomo nació en Antioquía en el año 347 después de Cristo. Su madre, Santa Antusa, piadosa y de vida ejemplar. Enviudó, pero pudo darle muy buena educación y formación a su hijo, ya que su familia era bastante acomodada. Vivió retirado como monje, hasta que fue ordenado diácono, sacerdote y después obispo, destacando enseguida por sus dotes oratorias, por lo que lo llamaron Crisóstomo, que significa boca de oro. Dejó también muchísimos escritos. Nombrado patriarca de Constantinopla, se esmeró en elevar el nivel moral y espiritual de los fieles. Su celo pastoral le acarreó una dura persecución hasta acabar muriendo desterrado en el año 407 después de Cristo. San Juan Crisóstomo entendió la urgencia de predicar el Evangelio y el ideal misionero que lo llevó a la atención pastoral intensa. Este padre de la iglesia fue entre los más prolíficos. Habló de todos los temas, tocó todos los temas, habló de Dios Padre, que es amor, que ama a los pecadores y que debemos corresponder con amor, que a todos da su gracia, de Jesucristo, que es hombre y Dios, que es el anunciado por los profetas, que demuestra su autoridad con milagros. Habló de la pasión, muerte y resurrección y de su misión redentora, etc., enseñando todos los temas de la doctrina tradicional de la Iglesia. Pero una de las preocupaciones constantes de San Juan Crisóstomo era la coherencia entre el pensamiento expresado por la palabra y la vivencia existencial. Se orientó siempre a desarrollar en los fieles, por lo que dije antes, el ejercicio de la inteligencia y de la verdadera razón para comprender y traducir en la práctica las exigencias morales y espirituales de la fe, acompañando siempre el desarrollo integral de la persona en las dimensiones física, intelectual y religiosa. La infancia, decía, es la edad más importante. Esta primera edad en la que se manifiestan las inclinaciones al vicio y a la virtud. Por ello, la ley de Dios debe ser desde el principio impresa en el alma, decía. Es fundamental que en esta primera fase de la vida entren realmente en el ser humano las grandes orientaciones que dan la perspectiva justa a la existencia. A la juventud, proseguía, le sucede la edad de la persona madura en la que tiene los compromisos de familia. Y los esposos, decía, si están bien preparados, cortan el camino al divorcio. Y todo se desarrolla con gozo y pueden educar a los hijos en la virtud. La familia, decía, pequeña iglesia, vive
en recíproca relación con la gran iglesia, en la que participa la persona en virtud del bautismo, sacramento que le da el deber fundamental de la misión, porque cada uno, en alguna medida, somos responsables de la salvación de los demás. San Juan Crisóstomo propuso el modelo de la iglesia primitiva como modelo para la sociedad, como una ciudad ideal, y que es el modelo que presentan los Hechos de los Apóstoles, cuando en el capítulo 4 explica que entre los primeros cristianos nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Perdón. Con esta propuesta buscó dar un alma y un rostro cristiano a la ciudad. Con este proyecto, Juan Crisóstomo corrige de este modo la tradicional visión de polis griega, de la ciudad en la que amplios segmentos de la población quedaban excluidos de los derechos de ciudadanía, mientras que en la ciudad cristiana se considera al esclavo y al pobre, ya que todos somos hermanos y hermanas con los mismos derechos. Basándose en esta primacía cristiana se construye la ciudad, mientras que en la polis griega la patria se ponía por encima del individuo, que quedaba totalmente subordinado a la ciudad en su conjunto. De esta manera, este santo dio un impulso decisivo a la reflexión sobre la visión de una sociedad construida con la conciencia cristiana. Ahora, en la PPT que tenemos acá, yo los invito a que de alguna manera vayamos leyendo las frases, son algunos pensamientos, frases y palabras dichas por este santo. Dice: Dios entregó a su Hijo, tú en cambio ni siquiera das un pan al que se entregó por ti a la muerte. El Padre por ti no perdonó a su propio Hijo. Tú, en cambio, viéndole desfallecer de hambre, no lo socorres, ni a costa de unos bienes que son suyos. ¿Hay algo peor que semejante iniquidad? Por ti fue entregado a la muerte, por ti fue muerto, por ti anduvo hambriento. Cuando das, lo haces de lo que es suyo, te beneficias de su dádiva, y aún así rehusas dar. Realmente impresionante, ¿no? Los padres en general todos tienen que ser estudiados en profundidad en cualquier curso de historia de la iglesia que nosotros demos a futuro. Tenemos que hablar, aparte de los profetas, ¿no es cierto? Y del Evangelio, por supuesto, a los padres de la iglesia son decisivos, porque en eso que acabas de leer, Susana, ¿qué representa, a qué? El pobre, ¿a quién representa? A Cristo mismo, A Cristo al mismo. Señor mismo. ¿A qué atribuyes tú que mirado nosotros desde el siglo XXI a Juan Crisóstomo lo veamos tan positivo y tan importante y hayas tenido ese fin de ser desterrado, morir agotado caminando a la orilla del Mar Negro y enterrado fuera de su patria? ¿A qué atribuyes tú eso?
Bueno, en San Juan Crisóstomo, resaltar, bueno, toda su vida era santa desde su madre, eh, pero sí, cosas que podemos, porque también fue muy elocuente, escribió mucho, era un orador. Entonces, lo que podemos rescatar principalmente, yo diría, son dos aspectos. Por una parte, San Juan Crisóstomo era un predicador elocuente de Dios, de nuestras relaciones con Él, de las exigencias de amor. Era verdaderamente un boca de oro de Dios, Mm, para y en Dios, por una parte. Y por otra parte también destacar que San Juan Crisóstomo comprendió que no es suficiente hacer limosna, ayudar a los pobres, y peor aún, que lo hacemos de vez en cuando, sino que es necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad basado en la perspectiva del Nuevo Testamento. Y de esta manera es que San Juan Crisóstomo se convierte eh, en uno de los grandes padres de la actual doctrina social de la Iglesia. sí, claro, sí, sí. Así que los invitamos a leer a los padres. Les voy a recomendar dos libros que son realmente muy interesantes. Los padres de la Iglesia, desde San Clemente Romano a San Agustín, las catequesis del Papa Benedicto XVI, publicadas eh, en las ediciones Ágape. Y el otro libro que se llama Palabras jóvenes de hombres viejos, en que se hace una simplificación de los textos, pero está muy bien elegido, del padre Miguel Ortega, que se pueden adquirir, yo creo, o por conseguir. ¿Ah? Eso. Algunas palabras finales, que estamos terminando, alguna idea importante. ¿Alcanzamos a llegar de más? ¿Alguna palabra, Eh, algo para sintetizar lo que hemos yo visto en esta quiero, última? quería comentar también en base a San Juan Crisóstomo, que me impresionó mucho estudiarlo. Yo, por mi parte, decir con las palabras de él, amar a Dios, decía, es comenzar a vivir la felicidad eterna. Solo Él satisface plenamente nuestras ansias de amor y de felicidad. La persona que busca la verdad, la bondad y el amor, solo encuentra esto en Dios. A Dios no se le puede comprender, pero sabemos que nos ama y nunca nos abandona. Un alma sin Dios, decía, es un alma muerta, a la que solo le queda el consuelo de las cosas pasajeras de este mundo. Por eso el ser humano tiene que hacer todo el esfuerzo posible por descubrir su verdad. Dios es todo y fuera de Él no hay más que el pecado y la nada. Impresionante. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el general, los tres padres? O Yo, hermana, a mí me gustaría destacar dos ideas que para mí son importantes. Uno es la vigencia de las enseñanzas de los padres y la urgencia en los sí, tiempos de hoy. sí, Y lo otro es este dilema que ha existido a veces entre las personas. ¿Qué es más importante, una vida de oración o una vida de acción? ¿Cómo logramos, ¿no es cierto?, encontrar como el equilibrio entre estas dos formas, ¿no es cierto?, de amar y de servir al Señor a través de los hermanos. Yo creo que aquí tenemos ejemplos súper claros de que se puede, de que es algo que se puede hacer, se puede llegar a un grado excelso incluso, y que tenemos que, tal como usted decía, aceptar esta invitación y conocer a estos padres que son tan importantes en el desarrollo y en la historia de nuestra fe. Eso, hermana. gracias. Pastor, ¿alguna palabrita final? Sí, a mí me gustaría destacar, bueno, concuerdo con lo que se está manifestando.
Pero en particular quisiera rescatar algo que está implícito, no lo hemos verbalizado del todo, que varios de los padres griegos, ¿verdad? Son hijos de familia cristiana, nacen en una cuna cristiana. Por eso fueron capaces de vivir la fe desde tempranísima edad, ¿ya? Y dar testimonio de ello. Entonces aquí yo saco como ejemplo la importancia de la familia cristiana. Esa es nuestra responsabilidad, ¿ya? Así es. Transmitir la fe en amor, en caridad, en sentido de que somos ciudadanos del reino, pero también somos ciudadanos de este mundo real, secular, apartado inclusive de la gracia, no por Dios, sino porque el hombre se ha alejado de Dios, de la importancia de dar testimonio. Y si somos desde pequeños instruidas en la fe, en un hogar que se transforma, ¿verdad? La primera iglesia, como dijimos también, la primera comunidad, será fantástico. Reconozcamos que eso ayudó a los padres griegos. Eso, muchas gracias. Así que nos estamos despidiendo de este nuevo tema tan interesante, tan motivador, que nos desafía tan profundamente. El próximo tema próximamente serían los padres latinos. Ahí tenemos Ambrosio, Hilario, Agustín. Ahí el padre Héctor va a estar en su salsa. Él es agustiniano. Así No, y que además sí. San Jerónimo. Y San Jerónimo, por supuesto. Así que bueno, oramos para despedirnos. Padre bueno, te damos gracias por los santos doctores y padres de la Iglesia, hombres de oración y contemplación de vida monástica y de una fe profunda, que frente al arrianismo naciente expresan con claridad desde los textos evangélicos la doctrina trinitaria y la encarnación del Verbo divino en María Virgen por obra del Espíritu Santo, que sigue edificando a la Iglesia. Te pedimos que mantengamos viva la fe apostólica constantemente amenazada. Dios de infinito amor, concédenos en tu bondad y fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos despedimos entonces de este tema octavo en su segunda parte y nos vemos próximamente. Esperamos que estén muy bien y que lean a los padres apenas tengan un tiempo libre. Gracias. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega